Bienvenidos a Tax Day, mi asesor PLD, el espacio donde analizaremos los temas más recientes y relevantes en el mundo del antilavado de dinero para actividades vulnerables y compliance. Solo aquí, en IMEFI TV. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day, mi asesor PLD, mi asesor en prevención de lavado de dinero. Vamos a estar platicándoles un poco de estos temas de beneficiario controlador, revisando el tema del beneficiario controlador en el Código Fiscal de la Federación y lo que tenemos ahora en la LFPORPI. Hay muchos detalles, no es un tema sencillo. Seguramente muchos de ustedes estarán confundidos entre lo que es el beneficiario controlador para el Código Fiscal de la Federación y ahora los dos tipos de beneficiario controlador que tenemos en la LFPORPI. En la LFPORPI tenemos que estar revisando qué onda con qué onda con el beneficiario controlador de mis clientes y también ahora el propio, que también tendré que estarlo considerando. ¿De acuerdo? Soy Javier Martínez, mi correo es jmartinez@taxday.com.mx y me encuentran en LinkedIn como Javier Martínez. A Tax Day nos encuentran en redes sociales como Tax Day PLD o Asesor PLD y tenemos un canal de WhatsApp en la que estamos subiendo documentos constantemente. Les comento que el día de hoy, hoy subimos, sacó un comunicado respecto de la certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera en Prevención de Lavado de Dinero. Nos dice la UIF, dice, oye, no vamos a sacar ahorita el examen hasta que ya queden implementadas las reformas. Y entonces es importante saber esto. Fíjense que si tú haces un examen en Ceneval, yo he trabajado en Ceneval como una persona que hace reactivos, digamos que hace preguntas de mi área de expertise, y entonces yo puedo hacer esas preguntas en relación a los conocimientos dados, por ejemplo, hasta el día 31 de agosto, por poner un número. Ok. Empieza todo con todo lo que ya se publicó hasta el 31 de agosto. Y de ahí para el real necesita Ceneval del orden de 6 meses para poder ya tener completo el examen. Es un proceso largo, es un proceso donde se hacen preguntas, se califican las preguntas, se revisa que estén todos los temas incluidos. Y después, las respuestas son muy importantes. Si una pregunta tiene respuestas donde una de las respuestas parece muy claramente que te lleva a que esa es la buena, entonces una pregunta que no sería correcta, y entonces ese proceso lleva 6 meses. Entonces, si vamos a suponer que ahorita, de aquí al 31 de diciembre, publicaran ya las principales reglas de carácter general, pudiéramos pensar que en ese momento ya podrían decirnos, oye, vamos a sacar el examen de forma tal que hagamos el examen por ahí de agosto, septiembre del 2026. Tenemos chance, por tanto, de planear mucho diplomado para el examen, digamos, en el que podemos ver no solo la preparación del examen, sino también toda la parte de cumplimiento que necesitamos para poder estar bien con estos temas de la prevención de lavado de dinero. Recuerden también que hay un tema ahora de compliance, ético normativo en las sociedades. Este tema nos está poniendo de cabeza porque resulta que tenemos que hacer varios detalles ahí importantes. Primero, saber de quién son estas obligaciones. Y entonces, si yo voy a una empresa, puedo decir, oye, ¿quién hace qué? ¿Quién participa en el proceso? Etcétera. Y todo este rollo se está convirtiendo en una bronca porque decimos, a ver,
El beneficiario controlador, ¿quién lo va a ver? Bueno, depende cuál. Pues sí, cierto, sí, me estás hablando de muchas opciones de beneficiario controlador. El beneficiario controlador para efectos de el Código Fiscal de la Federación. Ah, ok. Eso, pues es información confidencial de los accionistas, mucha información del beneficiario controlador, digamos del principal accionista, y esos datos pues no podrían andar en cualquier lugar. Entonces hay un área de cumplimiento que debiera estarle reportando al propio Consejo de Administración. Oye, pero de todas maneras, en el Código Fiscal de la Federación yo tengo que estar haciendo, notificando cualquier cambio para efectos de decir, oye, tengo un un accionista con control efectivo en la empresa. Y entonces cualquier cambio que haya, el área fiscal o el área jurídica se tiene que meter al SAT en el RFC y entonces ahí hace los cambios para ir actualizando estos datos. Sube las actas y todo ese rollo. Ok, pero entonces ahí ya perdimos con confidencialidad. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que beneficiario controlador, muy confidencial, pero lo otro ya no fue tan confidencial. O sea, tendrías que decidir que ese proceso también de los avisos al RFC por el accionista con control efectivo también se hiciese por el área de cumplimiento, el área de, digamos así, no el área de cumplimiento, el área no de PLD, sino de cumplimiento. Aquí todavía no vemos nada de la LFPORPI. Ok, y luego, ahora tenemos unas reformas en la LFPORPI donde me piden que haga lo mismo, digamos que diferente, pero básicamente es lo mismo. Crearon un nuevo capítulo en el que nos dicen, oye, tienes que contestar los requerimientos sobre tu beneficiario controlador. Si yo te pregunto, yo SAT, el SAT del mundo de la prevención de lavado de dinero, si yo, digamos UIF, ¿no? Para un poco identificarlo del otro lado, si yo como UIF te pregunto quién es tu beneficiario controlador, me lo tienes que decir. Ok. Esa chamba, ¿quién debiera hacerla? Debiera hacerla también esta misma persona que está viendo el beneficiario controlador para el código. De acuerdo, tiene un cajón adicional. Oye, pero aparte hay otra. Hay que entrar a la Secretaría de Economía para dar de alta a nuestro beneficiario controlador, para que sea público y cualquier persona pueda entrar a revisar quién es el beneficiario controlador de cada empresa. Cualquiera. No me digas, en las cárceles van a tener acceso, pues sí, y nos van a estar jodiendo ahí con problemas de llamadas, pues sí, los secuestradores, o sea, hay todo un tema, no es un tema sencillo en el que cualquier persona pueda saber quién es el beneficiario controlador de una empresa, pero hasta ahorita es lo que lograron o lo que hicieron con los cambios a la LFPORPI. ¿Qué pasaba con lo que teníamos en el Código Fiscal de la Federación? Ahí se entiende que el único que puede pedirnos esa información es el propio SAT y tiene que pedírnoslo con un requerimiento que fundamente y motive para qué quiere esa información. Oye, ¿por qué? Porque el concepto de beneficiario controlador viene por un tratado con el Foro Global y entonces esa información debieran pedírtela para intercambio de información internacional. O sea, es un poco delicado el tema y así se cuidó allá. Pero ahora aquí en la LFPORPI dice no, tienes que contestar todos los requerimientos y además tienes que subirlos a la Secretaría de Economía. Y tú dices, se empieza a complicar el tema. ¿Por qué? Pues porque mis accionistas son muy acuciosos con la confidencialidad, no les gusta estar por todos lados con esta información, etcétera. O sea,
habrá que revisar entonces cómo cuidamos ese punto. Ok, entonces, el área de compliance que está haciendo la identificación del beneficiario controlador para efectos del Código Fiscal de la Federación debiera también estar haciendo el nuevo capítulo de la LFPORPI en la que estamos revisando identificar al beneficiario controlador con características diferentes, o sea, es diferente el de código que el de la LFPORPI. Y aparte también estar trabajando en la parte de registrar en la Secretaría de Economía quién es el beneficiario controlador de la empresa. Recuerden que aquí el beneficiario controlador de la empresa ahora debe ser una persona física, ya no puede ser un dueño beneficiario donde podía ser persona física, persona moral o fideicomiso. Ahora tendríamos que llegar hasta el beneficiario controlador persona física y además debemos recabar documentos de esta persona. En el caso de nuestros clientes o en el caso nuestro, pues sería todavía más sencillo, pero ahí estaríamos con ese punto. Todo esto es parte de lo que vimos en este curso que tenemos para ustedes ya en línea, que se llama Beneficiario Controlador en el Código y en la LFPORPI. Es un curso de 8 videos, debieran considerarlo. Recuerden que aquí gran parte de lo que sería el manual, por ejemplo, de código, que ya está muy claro porque no faltan reglas, ya se puede hacer. O sea, te metes, empiezas a bajar los formatos en Word, los empiezas a poner al nombre de tus empresas y empiezas a pelotear con detallitos que pudieran ir variando de una a otra empresa, pero podrías cumplir relativamente sencillo con todo el tema de beneficiario controlador de código. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el beneficiario controlador de la LFPORPI? Ya tenemos una idea clara de qué es lo que se necesita, pero tendremos que esperar los detalles que se den en el tema de las reglas de carácter general que debieran estar pendientes de emitirse. No se van a dar tan rápidamente como quisiéramos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tendríamos que estar revisando, oye, ¿qué pasa con esta área de cumplimiento normativo? ¿Cuál es la diferencia entre el compliance y la auditoría interna? Y hay infinidad de pequeños detalles que debieran quedarnos claros. Fíjense también que tenemos que revisar algunos aspectos que tenemos en un amparo directo, en una sentencia de un amparo directo del 2025 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le dan un peso específico al compliance ya dentro del mundo jurídico. Aquí dice, por ejemplo, el compliance, programa interno obligatorio y una responsabilidad contractual por no tener este punto. El compliance es un programa interno obligatorio, nos da una responsabilidad contractual y nos pudiera llevar a pago de daños y perjuicios por incumplimiento como en esta sentencia, lo cual tendríamos que saber y tener mucho cuidado para saber que debemos tener compliance en las empresas. No podemos ya considerar que se trata como de algo que solo le aplica a las empresototas. Ya estamos hablando de que nos aplica a todas. El compliance, estoy viendo la parte de la sentencia del amparo directo 11/2025 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debieran ustedes ya tener este documento por ahí, si no, yo lo subí en LinkedIn, si buscan en mi perfil en LinkedIn, Javier Martínez, ahí pueden bajar toda esta sentencia para echarle una ojeada y aquí estamos viendo solo las páginas que nos atañen específicamente. El compliance es un sistema de prevención de riesgos legales. Nos pide también que tengamos la parte de anticorrupción. Recuerden que tenemos la Convención de Mérida y es una responsabilidad, en una responsabilidad contractual también pudiéramos irnos con esta bronca. Hay documentos, por ejemplo de la OCDE, donde habla de anticorrupción y elementos de cumplimiento y nos da una opción o una idea de un manual para empresas.
Entonces, todos estos puntos seguramente nos van a ser muy, muy importantes, ya que nos hablen, por ejemplo, de tener un canal de denuncias, nos va llevando a infinidad de broncas. Nada más les pongo un ejemplo, por ejemplo, carta compromiso ético con proveedores, contratistas, prestadores de servicios y otros. Ya, vamos entonces revisando más y más y más detalles que no son necesarios. O sea, no está nada sencillo decir, oye, pues yo cumplo con todo y ya no tengo mayor problema. Seguramente sí vamos a tener problemas. Ajá. Aquí en la parte de compliance, por ejemplo, proponemos una serie de carpetas que sería importante que las tuvieras. Por ejemplo, aquí está la empresa que tenemos como ejemplo. Tiene un área de compliance corporativo y accionistas, en donde tiene 8 carpetas aquí de inicio, y en cada carpeta hay subcarpetas. Por ejemplo, aquí en la carpeta 2, las subcarpetas son diferentes y se van llevando de manera tal que debiéramos cumplir de manera muy práctica para ir avanzando con estos puntos. Llegamos a la prevención del lavado de dinero y ahí tendríamos que tener todo por cada actividad vulnerable que realicemos por mes, ¿no? Por año y por mes, en donde tendríamos identificaciones del cliente y también del beneficiario controlador. Estos puntos, por supuesto, que no son un tema para un contador que no está siendo ya avesado, o sea, si no tiene capacitación en el mundo de prevención de lavado de dinero, ¿de acuerdo? Oye, ¿es que esto lo puede hacer mi contador? La respuesta sería, tendría antes que tener capacitación para poder ver qué tantos datos o qué tanto debiéramos tener por separado, ¿de acuerdo? Vámonos a corte, regresamos a revisar un poquito más de detalles de esto. La realidad es que yo lo que pretendería es que entendieran que no es un tema que lo van a aprender en un momento, que tienen que dedicarle un rato y comentarles, este curso que tenemos de 8 horas pudiera serles de mucha utilidad y los va a ubicar en muchos temas. O sea, de manera práctica van a tener sus actas de consejo, manuales para el beneficiario controlador del código, cómo llenar los expedientes y qué documentos debiéramos tener. Todo eso queda ahí adentro y nos va a ser útil. Vamos a corte. Que no te sorprendan las multas cuantiosas por no cumplir adecuadamente la ley antilavado de dinero en actividades vulnerables. La ley vigente en México, con sus cambios más recientes, exige estar al día y contar con información clara y precisa. Te presentamos el prontuario LexPLD para actividades vulnerables, la guía más completa y práctica, ahora actualizada con las nuevas reformas del 2025. Todo en un solo lugar. Incluye la ley, su reglamento y criterios vigentes a la UIF, los umbrales de identificación y avisos actualizados, antecedentes y fundamentos de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Protege tu negocio, cuida tu patrimonio y cumple sin complicaciones con esta nueva herramienta, Prontuario LexPLD. Adquiérelo hoy mismo. ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto invitarlos al próximo evento que vamos a tener en IMEFI TV, IMEFI Capacitación, para poder hablar de la NIF D4, impuestos a la utilidad, con un vínculo directamente con la NIC número 12, que también me habla sobre el mismo tema. En este evento vamos a estar platicando sobre el tema de la tasa diferida, la tasa causada, la tasa efectiva, para poder revelar la información sobre el impuesto causado, el impuesto diferido, así como haremos un análisis del método de activos y pasivos. Así es que, amigos, inscríbanse, vean la oportunidad de poder estar platicando sobre esta norma de información financiera, la D4. Los esperamos.
Bien, veamos ahora desde el lado de la LFPORPI. Ya vimos que está en el Código Fiscal de la Federación, el beneficiario controlador. Ya vimos que hay un área de la LFPORPI que básicamente pido más o menos los mismos datos que debieran ser de la misma persona. Y aquí estaríamos hablando ya de la LFPORPI. Aquí todo esto lo tendría que ver el responsable de PLD. Este responsable o el representante de prevención de lavado de dinero tendría que ver la parte de beneficiario controlador de nuestros clientes. Ok, es un tema diferente. No es lo mismo el beneficiario controlador de mis propios accionistas en la empresa que el beneficiario controlador de mis clientes, que puede ser también un trabajo en el que mucha gente tenga que estar participando. El artículo 18, en su fracción tercera, nos dice: habrá que identificar al dueño beneficiario. Teníamos varias opciones donde decimos, oye, le preguntas si tiene beneficiario controlador a la persona física. Si te dice que no, que te firme y ya. Si te dice que sí, entonces que te diga quién es. Y si tiene los papeles, que te diga si los tiene o no. Si no los tiene, también que te firme y ya. Y aquí teníamos la opción de que fuera una persona física, una persona moral o un fideicomiso. Con base en esto, necesito que me digas, en el caso de que sí tienes beneficiario controlador, datos dependiendo si fue persona física, persona moral o fideicomiso. Después de esto, me voy a los avisos de prevención de lavado de dinero y en beneficiario controlador me daba las tres opciones: persona física, persona moral y también fideicomiso. ¿De acuerdo? Así estaba relativamente sencillo en la ley anterior. Pero llegamos ahora al beneficiario controlador persona física. Esto es, oye, no inventes, me estás diciendo persona física. O sea, ¿quieres decir que me tengo que ir todavía más adentro? Sí, pudiera ser que llegaras, en la empresa no hay un beneficiario controlador porque es una holding, tendrías que meterte hasta la holding, y si ahí tampoco, tendrías que llegar a la siguiente holding y hasta allá tendrías que empezar a decir, oye, necesito que me traigas papeles de esa persona física. Oye, pero esa persona física está en Nueva Zelanda. Pues sí, pero los necesito. ¿En serio me puedes pedir eso? Sí. O sea, mientras no salgan reglas de carácter general que me digan que no, la respuesta sería es que sí tendría esa obligación. Todo se va complicando. Ahora, dice la fracción tercera, el artículo tercero, dentro de los cambios a la reforma, dice: beneficiario controlador es la persona física o grupo de personas físicas que, y ahí ya nos metimos en una bronca, o es una persona física o es un grupo de personas físicas, porque si los accionistas son con más del 25%, eventualmente pudieras tener 3 beneficiarios controladores conforme a esta definición, en tanto no nos digan qué es lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Eso nos va limitando o nos está metiendo en mayores broncas. Tendríamos que revisar quién es el que obtiene los beneficios en última instancia, quién ejerce el control efectivo, cómo está el control efectivo de una persona moral, porque aquí es cuando toman decisiones en asambleas, cuando tienen más del 25% del capital con derecho a voto, y esto nos lleva a una tercera opción todavía, de que puede ser quien dirige la administración. Por supuesto, nos dicen por todos lados, oye, el beneficiario final y el propietario real es el mismo. Entonces, tendríamos que entender que nos digan de una o de otra forma, pero estamos hablando, en todo caso, siempre del mismo. ¿Qué va a pasar cuando yo necesito identificar al beneficiario controlador de mis clientes? Fíjense, oye, todas estas columnas, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas, son actividades
o obligaciones diferentes sobre el mismo choro del beneficiario controlador. En esta primera columna tiene que ver con el Código Fiscal de la Federación y el beneficiario controlador. Y aquí sí me dicen, oye, este debe ser un beneficiario controlador persona física. Y esto lo tienes que hacer conforme al 32B ter del código a partir del 2022. Y aquí me dicen que debe ser un accionista que tenga acciones con derecho a voto con más del 15%. Ok, también tengo la obligación de tener a mi accionista con el control efectivo, pero aquí me dicen, oye, este va a ser obligado solidario, pero necesito que tenga más del 50%, de las acciones. ¿Y esto qué? Esto me lleva a presentar un aviso dentro del SAT. Por el lado de la LF-PIORPI, yo debo tener un beneficiario controlador, aquí también persona física, que eso me lo está complicando. En el caso del 33 bis me dice, a partir del 17 de julio del 25, necesitamos saber quién es tu beneficiario controlador, que sería este cuate que tiene más del 25% de acciones con derecho a voto. ¿Y eso para qué me sirve? Hay que hacer un registro en la Secretaría de Economía. ¿Ok? Tenemos por otro lado, en esta misma LF-PIORPI, en el 33 ter, tenemos que ver quién tiene el control efectivo, y esto es parte del compliance, hay que tener un manual, y esto debemos tenerlo listo para requerimientos de la UIF. Estas 4 tienen características diferentes. Ahora, si vamos a ver solo la parte de nuestros clientes, entonces tendríamos ahí varios temas. Todos estos ya no son el beneficiario controlador de mi empresa, no tengo nada que ver con mis accionistas. ¿Y qué voy a hacer? Conforme a la LF-PIORPI, en el 18 fracción tercera, tendrás que revisar cuáles son el beneficiario controlador de tus clientes. Antes de la reforma era alguien que tenía más del 50% y decíamos, podría ser una persona física, una persona moral o un fideicomiso. Podrían decirte que no tenían la documentación, ahora sí la necesitamos, ¿de acuerdo? Y aparte, por ejemplo, las personas físicas, los notarios y los bancos tendrían que solicitar también al beneficiario controlador de sus clientes en determinados casos. Si tú eres un banco o eres un notario, vas a tener todavía que dedicar más tiempo a estar revisando todos estos supuestos. Vale, ¿tienes preguntas, Jessy? Hola, contador, buenas tardes. Sí, nos pregunta la contadora Guadalupe. ¿Ya podemos subir al beneficiario controlador en la Secretaría de Economía? Porque ya hay un lugar donde se puede hacer. Fíjense, queridos amigos, que sí pudiera ser una opción que dijésemos, oye, pues yo ya me adelanto, me meto a la Secretaría de Economía, ya pusieron ahí un closet, digamos, ¿no? Para que llegues y avientes ahí papeles. Y ya, no tiene todavía una estructura que sea legal, digamos, en cuanto a lo que necesitamos hacer. La recomendación, Guadalupe, sería no te metas todavía a la Secretaría de Economía, no estés mandando datos, porque el problema es que estás mandando datos que son confidenciales, ese es todo un tema. Y la obligación legal de subir todo a la Secretaría de Economía, conforme a las propias disposiciones, nos dice que es a partir de que se publiquen las reglas de carácter general, que pueden ser hasta en 12 meses a partir del 16 de julio del 2025. O sea, pudiera ser hasta el 16 de julio del 2026. Pudiese ser antes, sí, la respuesta es sí.
pero hasta ese momento tendríamos la obligación de meternos a registrar a nuestro beneficiario controlador a la Secretaría de Economía. Preguntaríamos, oye, ¿cuántos beneficiarios controladores son? ¿1 o 4? Porque pudieran ser 4, ¿no? O sea, si es más del 25%. En el caso, por ejemplo, del Código Fiscal de la Federación, hay empresas que pudieran tener 6 beneficiarios controladores, porque allá es más del 15%. No, pues sí está de la patada, sí. O sea, si no tenemos definido eso, no debiésemos estar jugando al vivo con información confidencial de los accionistas, ¿de acuerdo? Eso valdría la pena tomarlo con recato, ¿no? No debiésemos estar teniendo este tipo de broncas que pudiesen llevarnos a tener un problema con los dueños de la empresa, por decirlo de alguna forma, porque yo como contador me convertí en un contador con retiarta iniciativa, ¿no? Y entonces eso puede ser no correcto. Esta es una bronca del Consejo de Administración, así es de que la decisión debiera ser del Consejo de Administración, pero tendría que saber qué onda con estas obligaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues amigos, es lo que estamos revisando. Recuerden, el curso en línea de 8 horas de beneficiario controlador para el Código Fiscal de la Federación y también para la LFPORPI está a su disposición. Las personas que tienen la membresía Asesor PLD pueden entrar a ese curso, es parte de su membresía, y aparte también pueden estar haciendo preguntas y solicitando los datos que requieran. De acuerdo. Nos vemos el siguiente lunes y les mandamos un fuerte abrazo. Bienvenidos a Tax Day, mi asesor PLD, el espacio donde analizaremos los temas más recientes y relevantes en el mundo del antilavado de dinero para actividades vulnerables y compliance. Solo aquí en IMEFI TV.